pesar de que por la mañana lucía el sol en diversos puntos de Galicia, a lo largo del día las nubes han sido cada vez más abundantes y con la llegada de las nubes también ha llegado el descenso de las temperaturas entre 3 y 5 grados respecto a las máximas de ayer, lo que han bajado los valores en buena parte de Galicia. Nos vamos ahora hacia las Islas Canarias, todavía en la isla de La Palma con mucha nubosidad durante la jornada de hoy, ha llovido muy débilmente, pero de momento nos olvidamos de las tormentas, con ese mar de nubes típico también hacia el noreste de la isla de La Palma, como decíamos con los vientos alisios, pero ya de momento sin tormentas. Y mientras en la península ibérica, sobre todo en el centro y en el sur, cielos mucho más despejados, es el caso de Extremadura, en Mérida, donde eso sí, también han bajado las temperaturas entre 4 o 5 grados respecto a los valores de ayer. A pesar de ello, en Extremadura y en buena parte del centro peninsular, hoy las máximas por encima de los 33 a 35 grados. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Como decíamos, cambia poco a poco el tiempo, han bajado un poco las temperaturas por el oeste peninsular, pero durante la tarde también tenemos que destacar las tormentas que se han formado en diversos puntos del este peninsular, sobre todo en la Comunidad Valenciana, pero también en otros puntos en torno al sistema ibérico. Empezamos precisamente con esta fotografía desde Gayanes, en Alicante, que refleja la intensidad de la precipitación. Más imágenes que nos muestran esos chubascos, incluso sorpresivos, en Duruelo de la Sierra. Nos comentaban que les había pillado en la misma piscina. Más nubosidad durante buena parte del día en las costas gallegas, con pocas precipitaciones, pero con la bajada de las temperaturas. Cielos parcialmente cubiertos en el interior del País Vasco, aunque allí y también en el Alto Ebro hoy la jornada ha sido calurosa. Fotografía de ayer desde el Parque Nacional del Teide en Tenerife, con esas nubes estratiformes, pero ya sin precipitaciones. Y les mostramos también esta última imagen del amanecer desde la provincia de Burgos, con cielos más despejados y también, por qué no decirlo, con temperatura agradable, porque las mínimas en general en Castilla y León han sido elevadas. Y aprovechamos también para invitarles a que continúen votando las 3 fotografías que participan esta semana en nuestro concurso, ya saben, a través del Facebook del Tiempo, para escoger la que más les guste. Y entremos en materia y lo empezamos haciendo con este mapa en el que tenemos... Ahora lo vamos a ver, 2 poblaciones, Gayanes, les recuerdo, las tormentas, y también Millena, separadas por apenas unos 13-14 kilómetros, por tanto muy cercanas una a la otra. En Gayanes, como decíamos, teníamos esa fotografía que nos reflejaba la precipitación, la lluvia intensa, y de Millena lo que tenemos son los datos. Vamos a estudiar esta gráfica con un poco más de detalle para poder apreciar la intensidad de la lluvia en momentos muy puntuales. Fíjense que, por ejemplo, en tan solo 5 minutos, cada barra cada 5 minutos se llegan a acumular hasta 10 litros por metro cuadrado y en apenas 20 minutos llegan a acumularse hasta 30 litros por metro cuadrado, por tanto lluvias prácticamente torrenciales. Además ha estado lloviendo durante prácticamente 2 horas y de hecho en 2 horas han llegado a acumular en Millena hasta 80 litros por metro cuadrado. También en Benillup, otra población muy cercana, en Alicante 76 litros por metro cuadrado, en Fageca 47, en Bellús 23 o en el Muro de Alcoy hasta 16 litros por metro cuadrado, unas precipitaciones que también han ido a más en otros puntos de la Comunidad Valenciana porque las tormentas se han ido reforzando a lo largo de las últimas horas de la tarde. De hecho, vamos a observar con esta imagen en el canal visible cómo se ha formado este núcleo convectivo que dejaba las precipitaciones tan intensas. Afortunadamente no se ha quedado estacionario, sino que se ha desplazado rápidamente y por tanto, a pesar de que descargaba con mucha fuerza, pues no ha provocado mayores problemas, a pesar de, como decía, las lluvias muy intensas. Y si nos los alejamos un poco más, también podemos ver núcleos tormentosos en otros puntos de la Comunidad Valenciana y también en puntos del sistema ibérico. Quizá los apreciamos un poco mejor con las imágenes del radar y esos puntos amarillentos que se forman, como decíamos, en la Comunidad Valenciana, también, como ven, en la provincia de Valencia, y núcleos tormentosos en torno al sistema ibérico, afectando, por ejemplo, también a la provincia de Teruel. Otro factor a destacar, las altas temperaturas, las mínimas que han sido muy elevadas un día más en la costa del Mediterráneo, pero también en zonas del interior del país, y las máximas que han bajado un poco respecto a los valores de ayer, sobre todo en el oeste peninsular, pero a pesar de ello ha continuado haciendo mucho calor. Otras poblaciones que reflejan precisamente las altas temperaturas, hoy destacando en Vitoria, en Pamplona, en Logroño, donde las máximas han llegado, como ven, hasta los 34 o 35 grados. Para mañana tenemos que destacar que las temperaturas mínimas bajarán, sobre todo en zonas del centro y del oeste peninsular, pero de nuevo esta próxima noche va a ser muy calurosa en las costas mediterráneas, tanto en las andaluzas, en la costa murciana, así como en el litoral valenciano catalán y en las Islas Baleares. Y en cuanto a las máximas, pues hay pocos cambios, porque mañana de nuevo va a hacer mucho calor en el Valle del Ebro, en el centro peninsular, y a pesar de que bajan esas temperaturas también en el noroeste del país. Por tanto, hasta el jueves no vamos a hablar de bajada de las temperaturas.
temperaturas, pero se confirma y por tanto va a ser un descenso bastante significativo. Lo que esperamos para mañana es que aumente un poco la inestabilidad. Tenemos esta baja térmica sobre la península ibérica y estos sistemas frontales que van barriendo el noroeste peninsular. No es que los frentes vayan a ser muy activos, las nubes que van asociadas a ellas, pero sí que con todo el calor acumulado y con la llegada de estos frentes, la atmósfera se muestra bastante inestable y por tanto esperamos chubascos y tormentas que mañana a últimas horas podrían ser localmente fuertes. Con estas condiciones también estamos muy atentos al riesgo de incendios. Continúa siendo extremo en buena parte del interior de Galicia y también en zonas del interior de la península, así como en puntos de las Islas Baleares y, como ven, también algún punto rojo en el archipiélago canario. Mucha precaución, ya lo saben, continuamos con unas condiciones muy adversas. Y en cuanto al estado del cielo, pues para mañana lo que esperamos en Galicia es aumento de los intervalos nubosos con chubascos durante la tarde y también hablaríamos de chubascos a lo largo de la segunda mitad del día en el Principado de Asturias. En general con temperaturas todavía elevadas. En Oviedo, por ejemplo, podrían llegar hasta los 28 grados porque por la mañana las nubes no van a ser tan compactas y también hablaríamos de máximas alrededor de los 30-33 en el interior de Galicia. Atención a las tormentas mañana a partir de media tarde en zonas del País Vasco, en el norte de Navarra, también en La Rioja, podrían ser localmente fuertes, especialmente en áreas, como decíamos, del Cantábrico Oriental. Por tanto, tiempo adverso durante la segunda mitad del día, a pesar de que por la mañana incluso va a hacer bastante sol y calor, porque las máximas se mantienen altas en Vitoria, en Logroño, en Pamplona o también, por ejemplo, en Santander. Nubosidad variable en Aragón y en Cataluña, con chubascos y tormentas a últimas horas del día y durante la noche en zonas de los Pirineos, menos frecuentes en el sistema ibérico, pero como ven con bastantes intervalos nubosos y con temperaturas altas, máximas entre los 34 y los 37 grados. En la Comunidad Valenciana quedarán restos de nubes altas, quizá primeras horas de la mañana con algunas nubes bajas que se disiparán rápidamente y nubosidad de evolución pero sin riesgo de precipitaciones, mientras que en las Islas Baleares, como ven, el sol es el protagonista y también las altas temperaturas máximas entre los 30 y los 32 grados, valores también por encima de los 30 a 37 en este caso en el interior, sobre todo por ejemplo en la región de Murcia. En Castilla y León esperamos un claro aumento de la nubosidad, nubes altas y medias a partir de mediodía y durante la tarde, sobre todo por el oeste, pero no van a dejar precipitaciones. Por el contrario, sí que se prevé algún chubasco, alguna tormenta de tarde en zonas montañosas. Debido a la presencia de las nubes, las temperaturas bajarían un poco las máximas por el extremo más occidental, pero a pesar de ello, como ven, en Valladolid, en Palencia, en Burgos y también en el resto de capitales se prevén máximas alrededor de los 30-31 grados. Bajarán, eso sí, las temperaturas nocturnas, las mínimas. Ambiente variable con muchas nubes altas en Extremadura, Comunidad de Madrid y en Castilla-La Mancha, sin riesgo de precipitaciones, salvo algunas nubes de evolución en zonas de montaña. Y en cuanto a las temperaturas, los valores máximos muy parecidos a los de hoy, con máximas en Madrid o en Toledo por encima de los 35 a 37 grados. Continuará haciendo mucho calor en buena parte del centro de la península durante la jornada de mañana. Quedarán restos de nubes, sobre todo a primeras horas de la mañana en zonas de Andalucía. Luego durante la tarde se van abriendo claros en las regiones más occidentales, en general con vientos de poniente y con temperaturas que continúan siendo altas, máximas entre los 35 y los 37 grados en las principales capitales, salvo en la costa donde esos valores podrían ser un poco más bajos. Hoy en Ceuta y en Melilla ha hecho mucho calor, con máximas de hasta 36 grados. Para mañana bajarán ligeramente, pero también continúan por encima de los 30. Y en cuanto a las Islas Canarias, las condiciones atmosféricas también se mantienen variables. De momento dejamos atrás este episodio de chubascos y de tormentas que fueron localmente fuertes y a pesar de ellos así continuamos con temperaturas también las típicas de verano por encima de los 28 a 30 grados. En cuanto al resto de Europa, lo que tenemos que destacar es que en la fachada atlántica bajan las temperaturas y se mantienen los cielos muy cubiertos, sobre todo en el Reino Unido y, como decíamos, en toda la costa atlántica, y continúa el riesgo de nubosidad y de algunos chubascos, sobre todo en zonas del sur de Italia y en puntos de los Balcanes. En general, en el resto, ambiente estable y con temperaturas que tampoco son especialmente extrañas, son las típicas de la época del año, con máximas elevadas, sobre todo en el interior y en el este de Europa. Y el avance para los próximos días continúa reflejando esta situación, o mejor dicho, este cambio de tiempo que esperamos a partir del miércoles y todo durante la jornada del jueves, no en cuanto al estado del cielo, sino en cuanto al descenso de las temperaturas, porque empezarán a bajar y va a ser evidente este descenso térmico en buena parte del país. El jueves, eso sí, todavía con algunos chubascos en zonas del noreste peninsular. El viernes continuaríamos hablando de bajada de temperaturas en buena parte de España. Persiste todavía el riesgo de precipitaciones en el Mediterráneo, es donde el tiempo va a ser más adverso, con bastante viento de levante y en general con muchos claros en el resto de España y nubosidad de nuevo en aumento por el noroeste. Y es que en líneas generales durante el fin de semana o como mínimo durante la jornada del sábado continuaríamos hablando de nubes y algunas lluvias en zonas del noroeste, principalmente en puntos de Galicia, chubascos en zonas de los Pirineos, pero ya en el resto de España se mantendría el ambiente soleado y las temperaturas en general se mantendrían sin grandes cambios. Aquí lo dejamos, que acaben de pasar una muy buena noche.